tentación venga al cristiano, ¿sabe qué, hermano? Caer en la tentación. Vamos a buscar la Biblia. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, del verso 4, del 1 en adelante. Mateo 4. Cuando todos los niños me dan un fuerte amor. ¿Todos lo tienen? Mateo 4. Dice la Biblia, en el nombre del Padre, del Hijo y de nuestro gran amigo el Espíritu Santo. Amén. Dice así, el antecontexto. Tentación de Jesús. Amén. El antecontexto dice tentación de Jesús. Entonces, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios añada bendición a su palabra. Amén. Vemos aquí a un Jesús que ya había sido bautizado y el Espíritu Santo había llegado sobre Jesús. Amén. Vemos a un Jesús que había sido bautizado y el Espíritu Santo había llegado sobre él. Me llama mucho la atención esto. La Biblia dice de que Jesús, cuando va al encuentro con una gallina en el río Jordán, va al encuentro y ¿sabe usted? Jesús le dice a Juan: mira, Juan, él necesita que me bautice. Y Juan le dice: no, o se dice que Juan le dice: no, yo necesito ser bautizado por ti. Porque Juan sabía de que Jesús era el Hijo de Dios. Juan estaba seguro de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Y parafraseando, Jesús le dice: basta, primo, tú sabes, basta de esto. Es necesario que tú me bautices para que así se cumpla la Escritura. Es necesario que tú me bautices. Dice la palabra de que cuando Juan bautiza a Jesús en el río Jordán, sucede algo en el mundo espiritual sobrenatural. ¿Sabe qué sucede? Los cielos se abren a su nombre. Dice que el Espíritu Santo viene o desciende como en forma de paloma. Y se oye una voz que dice: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. O sea, yo le preguntaba al Señor: Dios mío, ¿qué sucedió aquí? Y Dios me dice: ¿sabe qué sucedió? Que era la primera vez. Oye, iglesia, creo que la iglesia puede entender esto. Era la primera vez que se unían los tres, se manifestaron los tres juntos sobre la faz de la tierra. ¿Sabe por qué? Dice de que el Hijo está en la tierra. El Hijo está en la tierra. Los cielos se abren. Cuando los cielos se abren, el Espíritu Santo desciende sobre paloma, sobre Jesús. Están los dos. Y luego se escucha una voz que dice: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Era la primera vez de que la Trinidad se unía en la tierra. Y era la primera vez de que los tres estaban juntos en la tierra. Quiero decirte algo: la Trinidad de Dios está en tu vida para decirte que en medio del proceso Él está para librarte. Pero sucede algo. Dice que entonces fue llevado Jesús. ¿Por qué? Por el Espíritu al desierto.
diablo, dice la palabra. Hay cristianos que no quieren ser tentados. Hay cristianos que creen que todo es color de rosa. Allá en Panamá, en la rehabilitación, tenemos un lugar que decimos, cuando llega la hora, los muchachos nuevos en la rehabilitación, le decimos, escúchame bien, el que te dijo que el camino de Dios es color de rosa, te engañó. El camino de Dios no es color de rosa. El Espíritu Santo llena sobre ti y el mismo Espíritu lo impulsa y lo mete en el desierto con un propósito de entrenar a Jesús en el Espíritu en el desierto para que cuando Jesús saliera del desierto pudiese hacer las cosas, los prodigios, la maravilla que pudo hacer sobre la faz de la tierra. Hay gente que quiere gloria y no quiere proceso. A su nombre. Hay gente que quiere ministerio y no quiere desierto. ¿Sabe usted? Entonces fue llamado Jesús por el Espíritu. El Espíritu toma a Jesús y lo lleva al desierto. Mira, el hermano que tiene al lado, es necesario ir al desierto. Es necesario ir al desierto. ¿Sabe por qué es necesario ir al desierto? Porque cuando tú sales del desierto, sales bendecido. Cuando tú sales del desierto, sales prosperado. Cuando tú sales del desierto, se afirma tu ministerio en la tierra. Pero hay gente que primero tiene ministerio y después ir al desierto. Cuando tú entras en el desierto, tú estás fortaleciendo el Espíritu Santo de Dios que está en tu vida. Y cuando tú sales del proceso, entonces verás la manifestación de Dios manifestada en tu vida. Jesús va al desierto, impulsado, llevado, guiado por el Espíritu Santo. Y cuando Jesús está en el desierto, dice la Biblia que Jesús había ayunado 40 días y 40 noches. Yo me preguntaba, ¿por qué en el proceso de los 40 días y de las 40 noches el diablo no aparece? Oigo, ¿por qué el diablo no se le presenta a Jesús en el proceso de cuando Jesús estaba ayunando? ¿Por qué el diablo no se le presenta al hombre y a la mujer de Dios en el proceso del ayuno, si no se le presenta después de Jesús sale del ayuno? Y Dios me decía que es necesario ayunar para entrenar el espíritu. Es necesario ayunar para matar la carne. Es necesario ayunar para que lo que tú portas se haga notorio sobre la faz de la tierra. Es necesario ayunar para que cuando tú confieses algo con tu boca se haga materia en la tierra. Y yo me preguntaba, ¿por qué el enemigo, Satanás, el diablo, no se le aparece a Jesús en el proceso de los 40 días mientras ayunaba, sino que se le aparece cuando Jesús termina de ayunar? Y yo me digo, ¿tú sabes qué está pasando? ¿Sabes qué pasó en ese momento? ¿Sabes qué sucedió en la iglesia? De que mientras usted y yo estamos ayunando, el enemigo no se va a presentar. ¿Sabe cuándo el enemigo se nos va a presentar? ¿Cierto? Recibe la palabra. ¿Sabe cuándo el enemigo se te va a presentar? Cuando tú sales del ayuno. ¿Sabes por qué se te presenta cuando tú sales del ayuno? Porque cuando tú sales del ayuno, el enemigo sabe de que hay una victoria que ya tú alcanzaste. Entonces él no quiere de que tú puedas obtener la bendición de Dios que tú pudiste recoger en el proceso del ayuno, sino que él va a hacer lo posible para presentarte, para obstruir el plan y el propósito de Dios en la vida del hombre. Satanás, el diablo, se le presenta a Jesús en el desierto. ¿Sabes para qué? Para obstruir el propósito que había sobre Jesús en la tierra. Satanás, el diablo, se le aparece y le dice, si en verdad eres el Hijo de Dios. ¿Tú crees que no sabía que era el Hijo de Dios? ¿Tú crees que el diablo no sabe quién tú eres? ¿Por qué tú crees que muchas veces tú pasas proceso? ¿Por qué tú crees que muchas veces estamos pasando por un desierto? ¿Por qué tú crees que muchas veces en el mundo espiritual se libran batallas en tu vida? Porque Satanás, el diablo, sabe quién tú eres. ¿O tú no crees? Dice la Biblia que antes que tú y yo nos formásemos en el vientre de nuestra madre, ya él nos
Y cuando se le presenta, empieza a instalar una conversación con Jesús. Y le dice, si en verdad eres el Hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. A mí me llama la atención esto. Y es por eso que yo siempre he dicho, y ya he dicho, que el diablo es más cabezón que hay. Si en verdad eres el Hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. El diablo no se le puede ocurrir otra idea, o no se le puede ocurrir tratar de tentar al Hijo de Dios con otra idea, o decirle otra cosa para ver si Jesús creía. Le va a decir al pan de vida, convierte esa piedra en pan. Si Jesús es el pan de la vida, ¿cómo tú le vas a decir al pan que convierta algo en pan? Yo no sé si tú entendiste eso, pero Jesús está en la casa para decirte que lo que tú cortas es vida, 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 vida. Si en verdad eres Hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. 100% hombre, Jesús dice la palabra. Amén. Y 100% Dios. En su naturalidad humana tenía hambre. 40 días. A veces yo ayuno. Últimamente me estoy poniendo fluido los ayunos. A veces yo ayuno. Y cuando son las 9 de la mañana, tengo una pelea de tigre dentro del estómago. Y no me dan 2 horas que no como nada. Imagínate Jesús, en su humanidad como hombre, 40 días. Y se le aparece Satanás y dice que para tentarlo a el Hijo de Dios o al mismo Dios. Usted sabe que dice, el diablo yo no sé qué estaba pensando en ese momento. Pastora, iglesia, no sé qué el diablo estaba pensando en ese momento cuando le dice al mismo Dios y le dice, si tú eres, convierte esa piedra en pan. No sé qué él estaba pensando. Jesús le dice, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tú sabes por qué hoy en día el hombre de Dios o la mujer de Dios se muere en el proceso. Tú sabes por qué no sale del desierto. Tú sabes por qué no sale de la tierra. Porque no hemos aprendido a vivir de lo que sale de la boca de Dios. La palabra no va a sacarme a su nombre. Gloria a Dios. No hemos aprendido a vivir en este tiempo de lo que sale de la boca de Dios. Queremos vivir de marca. Queremos vivir de apariencia. Queremos vivir de... Pero no hemos aprendido a vivir de lo que sale de la boca de Dios. Cuando hay una iglesia que aprende a vivir de lo que Dios dice, no importa el desierto por lo que esté pasando, prosigue el rumbo, a su nuevo llamamiento que es Cristo Jesús. Convierte esas piedras en pan. ¿Sabía el diablo que Jesús tenía hambre? Porque venía de ayunar. Amén. ¿Sabía el diablo que quizás en la humanidad de Jesús podía flaquear por ese área? Porque en su 100% hombre tenía hambre. Y el diablo trata de tentarlo por donde él cree que puede hacer que el plan de Dios falle en la tierra. ¿Sabe usted? A veces somos tentados y nosotros conocemos cuál es nuestra debilidad. El hombre conoce cuál es su debilidad. El hombre sabe cuál es su debilidad. Pero ¿sabe qué pasa? No hemos entendido que más allá Dios dijo desde un principio que te iba a usar, que te iba a bendecir, que te iba a prosperar. Jesús Dios le había dicho, había una orden en el cielo que decía, tú irás a la tierra, morirás por ellos, para que ellos tengan entrada y acceso al trono celestial. Apretamos desde
el evangelista Víctor Pérez Jr., vamos a dar una vuelta, vamos de un pastor. Era un viernes, y él me dice, vamos a dar una vuelta. Yo también tengo 100 dólares en el bolsillo, voy a darle 100, vamos a hacer una mitad para mí y mitad para mí. ¿Qué pasa? Desde cuando estamos por allá y entramos, fuimos a los pueblos y entramos a un almacén. Cuando entramos al almacén, empiezo a ver los suéteres, y empiezo a ver, y digo yo, no me lo voy a comprar nada. Voy para la iglesia. Con ese 50 dólares voy a comprar un par de zapatillas, digo yo. Y no compré nada, fui a la iglesia, quitamos una póster llamada Pimentel, predicando en la iglesia, y en la foto está soltando la palabra, y el Espíritu Santo de Dios se está moviendo, y el rema de Dios empieza a descender, el chetina del Señor empieza a caer en la iglesia, y había un 30 en la iglesia, y el apóstol me dice a mí, tú, ven por allá atrás sentado, y me dice, tú, ven acá. Tú mismo, ven acá. Yo paso adelante, y él dice, saca la cartera. Yo me le estoy viendo, ¿no? Yo saco la cartera en el altar y me dice, ábrela. Yo abro la cartera y me dice, ¿cuánto tienes en la cartera? Y le digo yo, tengo 50 dólares. Y él me dice, échame el canal de la ofrenda. Y yo me le quedo viendo. Y Dios me dice, si yo te lo di, ¿por qué no me lo das? Y yo me le quedo viendo y lo he hecho. El hombre empieza a fluir, se termina la palabra y el hombre es un llamado. Y yo estoy por allá atrás. Y el hombre me llama y me dice, ¿eres rico? Yo le digo, ¿santo rico? Rico. Y acabo de echar un único 50 dólares. Tú me dices que yo soy rico en mi mente. Y me dice, eres rico. De hoy en adelante vas a comprar sin dinero. Y yo le traía la palabra. Y digo, de hoy en adelante vas a comprar sin dinero. Pastora, yo no predico sin testimonio. Hoy en día, cada vez que voy a un almacén,
Jesús le dice, si eres hijo de Dios, el diablo le dice, si eres hijo de Dios, di que esa piedra se convierta en pan. Y Jesús le dice, no. A mí tú no me vas a venir a revelar. A mí tú no me vas a venir a transversar las cosas. Yo fui enviado con un propósito. Puedo convertir esta piedra en pan, pero no voy a hacer lo que a ti te da la gana. Porque si convierte esta piedra en pan, me convierte en rebelde, me convierte en desobediente. Y el propósito de mi padre de mi vida no se cumple. Cuando usted soporta la tentación del enemigo, usted va a ser bendecido. Dios mío, dice la Biblia en Santiago 1:13, 1:12, bienaventurado el varón que soporta ¿qué? La tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá ¿qué? La corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando usted recibe la tentación, cuando usted se hace fuerte en el mundo espiritual, el diablo sale corriendo. Dice la palabra de Dios, el diablo tuvo que huir de Jesús. ¿Y sabe por qué? Porque estaba lleno del Espíritu Santo, lleno de la gloria de Dios, lleno de Dios. Cuando hay un hombre lleno de Dios, ante la tentación que venga, el hombre de Dios no cae. Quizás el diablo también sabe cuál es la debilidad de cada uno de nosotros. ¿Pero qué pasa? Depende de nosotros si nosotros queremos caer. Depende de nosotros si queremos practicar.